Gabriela, te quiero agradecer por este espacio virtual y este tiempo que te has dado para dialogar con nosotros, utilizando estas herramientas que nos da la tecnología de poder contactarnos a miles de kilómetros, como antes no se podía hacer, casi sin costo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, la idea de Conectados con la Patria Grande, que es el ciclo de entrevistas que hacemos de Quinto Poder Latinoamericano, es justamente poder dialogar con los hombres y mujeres de nuestro continente, aquellos que representan, si se quiere, el sentir de las masas, ¿no? El sentir del pueblo, más allá de los condicionamientos que el liberalismo y que la violencia, cada vez menos simbólica y cada vez más real, ejerce sobre nosotros para callarnos, ¿no? Gracias. Bueno, es que te invitábamos hoy a dialogar con nosotros, teniendo en cuenta tu rol, ¿no? Tu rol no solo como asambleísta de tu país y como lideresa de la Revolución Ciudadana que encabeza Rafael Correa, sino tristemente, que hay que decirlo, también como asilada política en un país que tiene la particularidad, una particularidad que en diferencia a los otros países latinoamericanos donde existen persecuciones políticas, que por lo menos la cara visible de esa persecución es un hombre que llegó al poder como compañero, no solo como encabezando un proyecto que él totalmente traicionó, sino como compañero, como camarada de ustedes, ¿no? Me imagino que algunos los habrá sorprendido, otros no, pero debe ser doble o triplemente doloroso que esto esté ocurriendo. Bueno, sí, un saludo muy especial a través de Quinto Poder Latinoamericano, y por supuesto que el tema de la realidad ecuatoriana se vio complejizada cuando empezó el gobierno del presidente Lenín Moreno, un presidente que fue de la mano los 10 años de la Revolución Ciudadana con Rafael Correa, 6 años como vicepresidente y 4 años como delegado por el Ecuador al Comité de Discapacidades de las Naciones Unidas, ¿no? Y en ese sentido, apostar por la continuidad de la Revolución Ciudadana era nuestro reto inminente, y se dio privilegio, digamos, a quien tenía en ese momento mayor posibilidades de ganar, y así es como llega Lenín Moreno a ser candidato y posterior presidente de la República, cobijado por Rafael Correa y por el proyecto de la Revolución Ciudadana. Ahora, de manera inmediata se evidencia un giro total, especialmente en la política económica, en la política internacional y en las relaciones con las élites económicas de nuestro país, de manera directa y abierta. A través de los medios de comunicación se socializaban fotografías desde el despacho presidencial de Carondelet con los dueños de los medios de comunicación monopólicos para negociar la ley de comunicación, para nuevamente volver a ese estado donde los medios de comunicación sentenciaban o tenían toda la razón absoluta sobre la realidad de nuestro país. Por otro, fotografías con los dueños y accionistas de la banca privada del país, y en esa lógica pues se fue llevando a cabo lo que fue también la ruptura entre el gobierno del presidente Moreno y quienes llevábamos el proyecto de la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa. En ese sentido, nos convertimos nosotros en la única fuerza de oposición al gobierno de Moreno durante estos 3 años, en los que además hemos denunciado de manera permanente todas las arbitrariedades, inconstitucionalidades y todos los retrocesos para la mayoría del pueblo ecuatoriano, y eso nos ha costado a muchos de nosotros pues nuestra libertad o nuestra permanencia en nuestro país. Empezando por Jorge Glass, nuestro vicepresidente, que se encuentra 3 años en prisión sin que hasta ahora se le haya comprobado absolutamente ninguno de los delitos que supuestamente constan dentro del proceso judicial. Por lo tanto, es un preso político ecuatoriano. Rafael Correa, que tiene 30 procesos investigativos, 14 procesos penales, 2 órdenes de prisión preventiva y el día de hoy una sentencia ratificada, con lo cual queda como sentencia ejecutoriada por 8 años de prisión y prohibición de participación electoral, justamente en pleno periodo electoral,
aceleran este caso, que es denominado como el caso Sobornos, que para no alargar mucho es un caso muy parecido al que elevaron en contra de Cristina Fernández y la supuesta libreta. Es decir, en este caso también la prueba principal es una supuesta libreta, pero lo más paradójico es que lo condenan a Rafael Correa por el delito de tener influjo psíquico. Ese es el delito para la sentencia, tener influjo psíquico, de tal manera que prácticamente se concreta el escenario de lawfare, este absurdo judicial y montaje judicial para la proscripción política de Rafael Correa. Y los líderes que llevábamos el proceso de la Revolución Ciudadana, digamos en primera línea, nosotros en condición de exiliados políticos en México, junto con Ricardo Patiño, nuestro ex canciller, y con quien nos quedamos al frente de la organización política después de la ruptura, y otros compañeros que se encuentran con medidas cautelares a la prisión en procesos judiciales por rebelión, por incitación, es decir, todos los procesos relacionados a supuestos delitos políticos. Y en ese sentido, pues nos encontramos previo a iniciar ya un proceso electoral. Impresionante. Bueno, más allá de esta peculiaridad que comentábamos, ¿no? De que la traición vino de alguien que no se esperaba, es increíble no solo que el escenario del lawfare se repita en toda América Latina, sino lo que también es increíble para nosotros los argentinos que vamos siguiendo de cerca, es que uno agarra, por ejemplo, un tuit de cualquier referente ecuatoriano tapándole el nombre, y tranquilamente podrían estar hablando de Cristina o de cualquiera de nuestros dirigentes acá en la época de Macri, ¿no? Son estrategias calcadas, pero más allá de eso, también es interesante ver de qué estas no son cuestiones aisladas, no es que salió la noche en la mañana, o sea, la resistencia a los procesos populares y a las transformaciones populares han sido históricas, y desde Alianza País y desde el gobierno de Correa han tenido casi desde el principio. Yo recuerdo como si fuera hoy lo que pasó en 2010, con el intento de golpe policial en Ecuador, donde el entonces presidente salió airoso, pero por unos minutos casi muere. Así es. Eso ha sido muy fuerte, pero por otro lado demuestra, incluso con el desgaste de tantos años de gobierno, el apoyo popular que tiene, ¿no? Porque los golpes de Estado sin apoyo popular no se dan, y parece que en Ecuador el apoyo popular no está ahí, y a no ser que pase algo muy raro, hay esperanza de que vos puedas volver pronto, por ejemplo. Esperamos que así sea, definitivamente. Y es que justamente la proscripción política se da por eso, ¿no? O sea, si no significáramos nada en la política nacional, pues nada de esto estaría pasando. El problema es que significamos el retorno de un proyecto progresista al Ecuador. Y esa es la gran amenaza para estos sectores que siempre han estado acostumbrados a mantener privilegios. Y yo siempre digo, cuando me preguntan en una palabra, define a los gobiernos progresistas, o sea, a los proyectos progresistas que ejercen desde el gobierno, yo siempre digo resistencia, porque aún siendo gobierno, seguimos resistiendo a toda la presión económica y mediática que tiene el verdadero poder tras de hacer el gobierno. O sea, nosotros llegamos a ser gobiernos, pero el verdadero poder en nuestros países lo siguen teniendo las élites económicas basados en esta estructura social que es sumamente compleja y que depende no solamente de una dinámica propia de nuestros países, sino también de esta relación de fuerzas del continente. No podemos olvidar que todo lo que estamos pasando en los países dictatoriales de nuestra región también es socapada y cubierta por el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, que además ha retomado nuevamente las fuerzas del Comando Sur para militarizar nuestra región. Y eso es algo que no se está debatiendo y que es algo absolutamente preocupante, porque lo que pasó en Bolivia, por ejemplo, el día que proclamaron a Evo Morales nuevamente como presidente después de las elecciones populares, se dio un golpe militar.
Y el golpe militar en Bolivia estuvo directamente relacionado a la injerencia militar norteamericana a través del Comando Sur. Y con eso se dio paso al gobierno de facto de Áñez, ¿no? Y esto con una lógica y un halo de fascismo que implementó Bolsonaro en la región, que es sumamente preocupante para la democracia en nuestros pueblos y también para los derechos en nuestros pueblos. Entonces, en Ecuador particularmente tienen mucho temor del retorno de ese proyecto progresista, que además demostró en la práctica transformar la vida de la gente. Es decir, los 10 años de la Revolución Ciudadana en la presidencia de Rafael Correa, se avanzó al menos 25, 30 años de lo que no se había hecho en el país. Carreteras, megaobras, estructura educativa, de salud, dignidad. 2 millones de ecuatorianos, somos ahora una población de 17 millones. De los 17 millones, 2 millones de ecuatorianos lograron dar un salto de la pobreza a una clase media a través del proceso de redistribución de la riqueza. Fuimos el país a nivel mundo en que más rápido bajó las brechas de desigualdad según los indicadores Gini. Es decir, realmente mostramos en la práctica que un proceso progresista es la alternativa viable para nuestros pueblos, con las demandas que tenemos en pleno siglo XXI y con todas las diversidades que significan nuestros países. Además, que eso tiene un componente de mayor exigencia para la gobernabilidad. Entonces, ahora lo que nosotros hemos propuesto, y por qué sí existe un halo de esperanza en esto, es porque definitivamente todo el armataje mediático que quiso poner la palabra corrupción sobre Correa, el correísmo, la Revolución Ciudadana, todo este desprestigio, este golpeteo diario permanente, pues se revierte al final, porque de una u otra manera lo que se está demostrando con casos ya muy particulares al interno en el país es que hay actos de corrupción institucionalizados por el gobierno del presidente Moreno y que están saliendo a la luz ya cuando se van rompiendo las ciertas alianzas que mantiene el gobierno de Moreno previo a un proceso electoral. Nadie quiere cargar con el muerto y definitivamente en Ecuador se sostiene el gobierno del presidente Moreno con menos del 7% de credibilidad y de aceptación ciudadana. Entonces uno se pregunta cómo es posible que un presidente se sostenga con tan poca credibilidad y apoyo, y es que tiene 3 patas: los medios de comunicación, las élites económicas y el gobierno de los Estados Unidos. Del otro lado, la mayoría del pueblo que ha sentido alza en servicios básicos, alza de combustibles, mermar su condición de vida, despidos masivos en el sector público y privado, una falta de atención en el sistema de salud. La pandemia fue realmente esclarecedora al momento, y muy cruda además, al momento de evidenciar que lo que bajaron el presupuesto de educación y salud durante el año 2018 y 2019 pasa factura en la pandemia, porque coge la pandemia con un sistema de salud absolutamente debilitado. Y las imágenes dolorosísimas que circularon a nivel mundo sobre Ecuador fue justamente parte de ese debilitamiento del sistema de salud. La gente no tenía cómo ser atendida cuando se contagiaba, y vimos mucha gente que moría en las calles o a la entrada de los hospitales, y que además el cadáver permanecía 2, 3, hasta 4 días antes de que lo vayan a retirar. Luego la idea de las fosas comunes. Hasta ahora hay familias que no han podido recuperar los cuerpos de las personas que fallecieron en las casas de salud por el COVID. Entonces realmente esa es la muestra más clara de cómo el sistema neoliberal ataca profundamente a lo que nosotros apostamos, que es salud, educación, como parte de la dignificación de nuestras sociedades. Entonces, en ese sentido, para nosotros ha sido muy claro evidenciar los grandes retrocesos que hemos tenido en el Ecuador durante estos 3 años, además que son evidentes, son muy difíciles de taparlos, cuando además pasamos de ser un país de ejemplo mundo en muchos de los temas a ser uno de los países ejemplo de lo que no se tiene que hacer en una pandemia o en una crisis. Tenemos una crisis económica profunda. Ahora ya tenemos 9% de decrecimiento, 13% de desempleo, 4 millones de ecuatorianos viven con menos de $2 diarios. La CEPAL prevé que podamos llegar incluso a terminar el año 2020 con el 12% de decrecimiento, lo cual es una crisis económica jamás antes vista en nuestro país, de tal manera que nosotros estamos apostando ya como proyecto político no solamente a la denuncia de lo que pasa, sino a la propuesta. Y en ese sentido estamos ya elaborando un plan de gobierno que va a ser presentado por nuestro candidato presidencial, Andrés Arauz, que además sería el presidente más joven
que hemos tenido y que tendremos en el continente. Tiene 35 años, es economista especializado con maestrías, terminó su doctorado aquí en México, pero además tiene muy clara la concepción ideológica política. Fue exministro del gobierno de Rafael Correa y en este tiempo se ha dedicado muchísimo, junto con la Internacional Progresista, a observar las problemáticas económicas de nuestros países. Por lo tanto, estamos planteando ya de manera urgente un plan de reactivación económica y de fondeo también de recursos públicos para poder atender a las grandes mayorías en temas de salud, de educación, de renta básica, es decir, de políticas de piso social, que son las que hoy se está debatiendo no solo en Ecuador, sino en varios países de nuestra región. Entonces, cuando nosotros salimos con esa propuesta de avanzada, que es una propuesta real, que es una propuesta innovadora, cuando la derecha se ha quedado sin discursos, sin propuestas, sin representantes, entonces lo más práctico es la proscripción política, lo más práctico es suspendernos el partido, porque además nos lo suspendieron. Ahora estamos participando por otro partido que nos tocará nuevamente posicionamiento de marca, de número, de candidato, entre otros, y este juego electoral que ya inicia prácticamente con fraude. En ese sentido, nosotros lo que esperamos es que se mantenga el calendario electoral. Recordemos que en Bolivia ya van aplazando 3 ocasiones la fecha electoral. Por lo tanto, no nos sorprendería que en Ecuador quieran seguir el mismo formato. Sin embargo, en Ecuador, si es que se mantiene el calendario electoral, pues el 18 de septiembre se cerrarían inscripciones, por lo tanto sabríamos exactamente quién corre por la presidencia y el parlamento, que van en elecciones juntas, y empieza la campaña en enero y en febrero estaríamos acudiendo a las urnas. Esa es la apuesta real que tenemos, a que la mayoría del pueblo ecuatoriano pueda acudir a las urnas, y como hemos dicho y lo decimos ahora con mayor firmeza que nunca, bueno, las élites entraron en una revancha por los privilegios que creen les corresponde por derecho. Pues esta ocasión va a ser la revancha popular, porque hoy el pueblo va a hacer que reclamen las urnas los derechos que les corresponde, por historia, por memoria, por constitución y por la gran avanzada que tuvimos en la Revolución Ciudadana. Gabriela, yo quiero volver a uno de los puntos que tocaste vos, es el tema de la militarización de Sudamérica o de Latinoamérica por parte del gobierno de Estados Unidos y sus secuaces. Con otros entrevistados también lo venimos hablando del tema, y ahí seguramente hay una deuda pendiente del progresismo, de la izquierda, de los movimientos populares y plurinacionales latinoamericanos que no está resuelta desde, por decirlo de alguna manera, el último progresista que creyó en eso, en la lealtad de los militares, como se los conoce, fue Salvador Allende, y así le fue, ¿no? Hoy en Latinoamérica tenemos quizás 2 ejércitos populares realmente. Uno es el ejército revolucionario cubano y el otro es el ejército bolivariano, pero después la realidad es que en el resto de los países no ha habido un cambio profundo, y en realidad para remitirse a un patriota acá más al sur a un militar patriota acá más al sur nos tenemos que remitir, por decir algún nombre, a San Martín, un poco más al norte de Bolívar, y después algunos militares contados con los dedos que han honrado su bandera. Es una deuda pendiente, ¿no? Porque la realidad es que nosotros, los que estamos del lado del campo popular, creemos en el triunfo de las ideas, de los ideales, de la honestidad, de los principios, pero después en la práctica la realidad es que un arma de fuego disparada a tiempo mata al hombre y a las ideas, o por lo menos no a las ideas, sino al motor de las ideas, que es el ser humano, ¿no? Es una cuenta pendiente claramente, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque esa cuestión en ningún programa de gobierno, en casi ninguno se habla abiertamente, y si uno hasta lo quisiera ver mezquino, desde el punto de vista mezquino, es algo que llama la atención hoy en día, donde nos inoculan el tema de la inseguridad, de que hay que estar armados, esto y lo otro, ¿no? Y nosotros, los progresistas,
progresistas es como que le escapamos al bulto a eso, desde lo discursivo, ideológico y desde lo práctico también. Por eso pasa lo que pasa. Me parece el claro ejemplo de lo que ocurrió en Bolivia, y es así. A ver, me parece que es sumamente problemático entrar en la lógica que quiere establecer el gobierno de Trump, de Bolsonaro, de Piñera, de Duque, en que la alternativa, o de Áñez, en que la alternativa es responder con violencia. Entonces, claro, mientras el progresismo y la izquierda tenemos planificación, organización, debate, ideas, los otros, como no las tienen, responden con ideas. Con balas, perdón, con fascismo, con discriminación, con violencia, y eso es lo que hemos visto en nuestros países, altísimo grado de vulneración de derechos humanos que han sido denunciadas de manera permanente, organismos como la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, porque justamente no podemos naturalizar o cotidianizar esas ideas del facilismo fascista para la resolución de conflictos sociales. Esto no es un debate nuevo, es un debate sumamente antiguo. Cada vez que queremos pacificar y ir hacia procesos reales de paz y de convivencia armónica de nuestras sociedades, salen los conservadores con ideas de penas de muerte, deportación de armas, entre otros, que lo único que hacen es conflictuar el debate social. No es por nada que en Colombia, cuando ya se tenían muy avanzados los procesos de paz, el uno haya sido prácticamente un proceso llevado al fraude, es decir, las FARC desmovilizada, desarmada, entregó las armas, decidieron participar electoralmente y ahora resulta que ninguno de los componentes ofrecidos en el acuerdo de paz se ha cumplido por parte del gobierno. Y la ruptura de la mesa de diálogo de paz justamente con el Ejército de Liberación Nacional, que yo lamento, y es un sentir de pesar con el pueblo colombiano, que la mesa, estando en Ecuador, una de las primeras decisiones que tomó Moreno fue romper la mesa de diálogo y de paz, de tal manera que seguimos naturalizando la violación y vulneración de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros y que de una u otra manera en espacios de la intelectualidad, de la academia progresista del continente se ha venido debatiendo en diferentes espacios, tanto foro académicos como el Grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, entre otros, el tema del debate sobre la estructura real del Estado y cuánto de ese Estado liberal realmente tiene que ser transformado y cambiado porque ya queda obsoleto entre la necesidad de nuestros pueblos, y ahí está justamente el tema de la relación con las Fuerzas Armadas de nuestros países. Yo creo que ahí Hugo Chávez tuvo un pensamiento siempre mucho de avanzada, realmente un estadista de una talla continental, que supo leer claramente dónde está la vejación de la estructura institucional frente al uso de la fuerza. Y en ese sentido dar una transformación real a lo que es el sostenimiento del sentir popular. Es un tema en debate, es un tema que no acabamos de discutirlo, que la solución no es simple, no es fácil, porque, insisto, tiene que ver con la estructura del Estado liberal, que la traemos además desde la conformación mismo de nuestros estados, y en ese sentido a los únicos que les interesa mantener esa estructura es a los que posteriormente van a utilizar nuestras Fuerzas Armadas, no solo para oprimir a nuestros pueblos, sino para hacer ocupación de nuestros territorios que cuentan con riquísimos recursos naturales no renovables que luego van a ser parte de la disputa dentro de la geopolítica. Las mayores yacimientos de petróleo, las reservas de agua dulce, la triple frontera, toda nuestra zona andina, es decir, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, con las mayores minas de oro, plata y bronce, estamos en el top 10 de minas a nivel mundo, y las últimas minas de litio descubiertas en Bolivia, que obviamente causan esta afectación a la democracia. Entonces no podemos tener un análisis aislado de estos componentes económicos. Al fin y al cabo, las relaciones de poder, las relaciones geopolíticas se llevan también por intereses económicos, y ante las potencias emergentes económicas como China, Rusia, India, Estados Unidos también necesita recomponer su propio liderazgo continental, y es en eso que implementa nuevamente, o se implementa como ese gran hegemón en el continente,
que es lo que empezó con la aplicación de la doctrina Monroe, que luego fue cambiando, fue variando, pero que al final sigue manteniendo ese mismo tipo de injerencia. En los 80, dictaduras militares; en los 90, dictaduras con armas de financiamiento, profundización de relaciones con el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, entre otros, y ahora, pues, de la utilización del lawfare como ese mecanismo de aislamiento de los sectores progresistas que obviamente ponen en riesgo ese poder y ese liderazgo hegemónico. De tal manera que si no analizamos todo en ese contexto mayor, podemos correr el riesgo de creer que esto le corresponde a algún país en particular o algún tipo de política en particular, cuando realmente es un tema de formato regional, justamente para recuperar ese gran hegemón. Claro, pero también esto está, como lo decís vos, está en el origen de la cuestión liberal, ¿no? Desde que Estados Unidos se convirtió en un Estado Unido, desde que América Latina y América del Sur fracasó un proyecto similar como querían nuestros libertadores, ¿no? Que el proyecto de la patria grande, que vendría a ser la versión suramericana, por lo menos simplificando mucho, ¿no? De lo que pasa más al norte. O sea, el desafío está ahí, y creo que en ese punto algo se está construyendo, ¿no? Mira, perdón que te interrumpa, sí. Solamente un factor que me olvidé mencionar, sí. Porque la intención de borrar todo accionar o toda posibilidad de la UNASUR. Recordemos que en la UNASUR y dentro de la UNASUR existen 11 consejos. Dentro de esos 11 consejos está uno que es fundamental, el Consejo de Seguridad y Defensa. ¿Qué planteó el Consejo de Seguridad y Defensa? Justamente dejar de enviar nuestros policías y militares a la Escuela de las Américas y conformar una nueva malla curricular de formación militar en nuestra región, basado justamente en los conceptos de nuestra Constitución, obviamente respetando nuestras soberanías, pero cambiando ese chip de formación militar y policial. Además, la protección inherente al tema de las zonas de recursos naturales no renovables, el tema de avanzar hacia la lucha contra las bases militares norteamericanas o extranjeras situadas en nuestro país, perdón por ser específica, pero es que yo no conozco otro país que haya implementado alguna base en nuestros países. Ahora, por ejemplo, en Ecuador, que nosotros tenemos un candado constitucional desde el 2008 para que, no exista cooperación militar extranjera. Tenemos desde noviembre del 2019 operando desde Galápagos, desde el patrimonio de la humanidad, un portaaviones natural entregado a Estados Unidos para vuelos aéreos militares. Es decir, se reconstituye nuevamente esa fuerza militar. Entonces, en ese sentido, la UNASUR y todo lo que fue esta nueva visión en temas de seguridad y de defensa, pues obviamente golpeaba fuertemente estos intereses que hoy se están evidenciando en la región. No, claramente fue una de las primeras políticas del macrismo cuando llegó a la Argentina a disolver la UNASUR y atacar todo eso, ¿no? Teniendo en cuenta, más allá de que Argentina no es el país más importante, Argentina y Brasil, quizá por su extensión y por su influencia geopolítica, pueden hacer mucho daño retirándose de esos organismos. Te quería hacer una preguntita, yendo quizás más a lo territorial, pero muy enganchada con lo que venimos hablando, y tiene que ver con el rol, porque hablamos de los recursos naturales, ¿no? Y los recursos naturales que obviamente son preexistentes y que son patrimonio del planeta Tierra antes que de nosotros, incluso muchas veces quienes se eligen por decirlo así, con autoridad moral para defender todo eso son los pueblos originarios, ¿no? Y ahí también es a veces yo siento que salvando quizás la distancia de lo que se logró en Bolivia, por lo menos a nivel constitucional, a nivel del papel, es una deuda pendiente de nuestros progresismos, un progresismo que peyorativamente, por ejemplo, los originarios nos dicen el progresismo blanco y tibio, nos dicen a nosotros, porque justamente quizás el progresismo blanco ha tenido la posibilidad de gobernar y de cambiar, aunque sea mínimamente
la historia reciente de nuestra América. ¿Cuál es el rol que se les puede dar o que tiene toda esta masa de pueblos originarios que tienen un activismo muy fuerte y una relación muy concreta con lo que es la naturaleza dentro de tu zona, concretamente en Ecuador, porque cada país, cada territorio tiene su peculiaridad, pero en el caso de ustedes, yo sé que en su momento han tenido mucho apoyo de esos sectores y después, como pasa en toda América, han venido sus rispideces y sus desencuentros, ¿no? Me parece sumamente interesante topar este tema porque también hay mucho mito alrededor de esto a nivel interno y mucho más a nivel internacional. En ese sentido, déjame comentarte que primero, desde el mandato constitucional del 2008, se reconoció al Ecuador como Estado plurinacional e intercultural, lo que dio la base justamente para transversalizar políticas de beneficio para pueblos y nacionalidades. Además de avanzar fuertemente con el tema, bueno, la Constitución también reconoce los derechos a la naturaleza, que es única a nivel mundo. Es decir, el Ecuador es el único país que propuso en su Constitución los derechos de la naturaleza, y eso dio paso también en el periodo que yo fui presidenta de la Asamblea Nacional, pues a establecer el Código Orgánico Ambiental como un proyecto de avanzada. A esto se suma igual ley de tierra, ley de agua, ley de semilla, es decir, muchas de las leyes que estaban directamente relacionadas a la exigencia de pueblos y nacionalidades, especialmente del movimiento indígena. Ahora, ¿por qué yo decía que hay mucho mito sobre esto? Porque primero no podemos generalizar, decir que el movimiento indígena es uno solo es un error. En país con tanta diversidad como el nuestro, pues obviamente también se circunscribe la dinámica de ese movimiento indígena a una dinámica social real, es decir, aquí es donde viene también el gran Marx cuando nos habla de la lucha de clases. Así como en los mestizos, en los afro, en los indígenas, también hay una lucha de clase. Hay opresores como hay oprimidos, hay personas mucho más ligadas a las élites económicas y hay otros que están en la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Ahora en el tema político. En el tema político, nosotros debemos recordar que en el 2006, cuando Rafael Correa se candidatiza, llega a través de un gran acuerdo social y político, donde el movimiento indígena, representado a través de su ala política partidaria, como es Pachacutic, y el área de decisión colectiva, que es la CONAIE, fueron justamente parte de ese acuerdo originario. ¿Qué es lo que pasa en ese? Yo además llegué a la Revolución Ciudadana de la militancia de Pachacutic, eso es mi origen, yo empecé militando justamente en Pachacutic. Sí, por eso te toco este tema justamente. Sí, es muy interesante además. ¿Cuál fue la ruptura o el momento complejo con esta representación o con este lado de la representación del movimiento indígena? Es justamente el tema de la dirigencia, ¿no? Una dirigencia que estuvo siempre muy anclada a las élites económicas, una dirigencia que fue formada por la USAID, por la Konrad Adenauer, que seguía el discurso de aquella gran asamblea después de la caída del muro de Berlín que se dio en Barcelona, cuando a través de este gran foro de las culturas se convoca a dirigentes del movimiento indígena de todos nuestros países para decir que el comunismo o el socialismo había caído con la caída del muro de Berlín, que por lo tanto eso ya no existe más y que la lucha va a ser particularizada a través del movimiento indígena. Y ese discurso llevó a una segmentación de la sociedad y de la lucha. Ya no se luchaba desde el sector popular de manera unificada, sino se luchaba por segmentos separados y en eso el movimiento indígena tomó su propio camino. En definitiva, hay cosas sumamente importantes, como por ejemplo en nuestro país, en la misma movilización de los 90, que logró parar y detener los avances de neoliberales en ese momento. Sin embargo, muchos de esos dirigentes estaban anclados a esta lógica y a esta dinámica. Son dirigentes que todavía persisten en ese sector de la dirigencia indígena, que se han declarado anticorreístas, que se han declarado antiproyecto de la Revolución Ciudadana y que aparecen de la mano y en la mesa del Partido Social Cristiano, que es el partido más conservador del país, o del banquero, el ex candidato Banquero Lazo, que ahora también está candidatizándose
con una suerte de unificación de las derechas. Entonces no podemos confundirnos en cuanto a la dirigencia indígena y a ese sentir. Ahora, por otro lado, en octubre del 2019, de la gran manifestación en el Ecuador, por lo cual somos nosotros culpados de rebelión y de incitación, en mi caso por incitación, pues nació también en ese octubre pues una nueva visibilización de un nuevo sector de dirigencia del movimiento indígena, una dirigencia más joven, una dirigencia sin esas secuelas de esa formación neoliberal, sino más bien una profunda vocación popular. Y en ese sentido, pues mucho más allegados a la idea de la unificación del progresismo o de los sectores progresistas para combatir esta próxima contienda electoral. Entonces me parece que ahora mismo, en esta instancia, tanto en la CONAIE como en Pachacútiga, hay una disputa interna entre los sectores de derecha y los sectores progresistas que intentan jalar justamente para tomar partida frente a las próximas elecciones. Entonces, eso en el lado dirigencial. En las bases del movimiento indígena, pues han sido las bases electorales también de la Revolución Ciudadana. Obviamente llegó proyectos de índole agrícola, educativo, de salud a los sectores más alejados, donde principalmente son beneficiarios, especialmente en la Sierra Ecuatoriana, muchas bases del movimiento indígena. De tal manera, eso lo podemos ver incluso en los indicadores de votación de todo el histórico electoral en el Ecuador. Esos son sectores que siempre se han mostrado más afines a la Revolución Ciudadana por el mismo hecho de que le dio respuestas a sus necesidades emergentes, ¿no? Entonces, en ese sentido hay una disputa muy fuerte. Esperamos a ver realmente qué es lo que pasa, y hay un sector que ha dicho que no va con la Unión Progresista, que se va a plegar justamente a la propuesta de la derecha, y hay este otro sector pues que está pugnando por adherirse a una propuesta progresista. En estas elecciones el correísmo no va solo, es decir, nosotros también decidimos llamar y convocar a una gran unidad de organizaciones sociales y políticas, más o menos lo que se hizo en Argentina con el Frente para Todos, la necesidad emergente de saber que solo unidos podemos vencer a la derecha ecuatoriana, de tal manera que estamos en esa conformación. El frente se llama el Frente de la Esperanza, se llama UNES, con los que estamos trabajando en esta convocatoria y que esperamos tener muchas adhesiones. Ahora ya hay la Federación Ecuatoriana Indígena, que es la más antigua del movimiento indígena, está sumada justamente al Frente UNES, y bueno, y algunos otros sectores de movimientos de segundo y tercer grado. Bien, Gabriela, para ir cerrando, algunas cositas más, ¿no? ¿Cómo crees? Es la pregunta más fácil y la más difícil de contestar. ¿Cómo crees que sigue esto, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de las realidades de nuestros países, de tu país en particular, del Ecuador, pero ante una tensión global que está condicionada no solo por las agresiones de un país que tiene su dirigencia a la derecha, porque si recordamos a Friedman, por ejemplo, él decía que había que privatizar todo menos el ejército, y estamos hoy por hoy ante una administración Trump que una de las cosas que tiene es el ejército privado más grande del mundo, ¿no? Y por otro lado, el tema de los recursos naturales, donde América, sobre todo América del Sur y África, son los reservorios del mundo. Estamos justamente ante una guerra silenciosa en algunos casos, en otros no, por los recursos naturales, y en todo eso estamos nosotros, están los proyectos populares, los proyectos plurinacionales con sus ambiciones de patria grande y demás, pero con las fuerzas concentradas en contra. ¿Cómo sigue esto más allá del voluntarismo, las ideas y las mayorías? Mira, es obvio que la luz que nos dio Argentina y México en los últimos procesos electorales nos dieron esa esperanza, y además del indicador claro que lo que la derecha advertía del famoso cierre de ciclo progresista
pues no era más que solo un anuncio de la derecha y que había justamente una recomposición del sector progresista en la región. Fue por eso que justamente aplican medidas mucho más profundas en Ecuador y en Bolivia para evitar que ese progresismo avance. Pero yo tengo muchísima esperanza, no solamente que haya una reconstitución real del bloque progresista en la región, no solamente a través del ejercicio de gobierno, sino alrededor también del intercambio político que estamos teniendo en este momento desde los dirigentes más importantes del progresismo continental. El Grupo de Puebla mismo es ese grupo que se compone por la representación de los máximos líderes del progresismo del continente, y en ese sentido también ir implementando no solamente debates, sino ya ideas pragmáticas de la reconstitución del polo progresista. Entonces, en ese sentido me parece que vamos avanzando de manera importante nuevamente en la reconfiguración de una integración necesaria como alternativa real en estos momentos, además de ideas comunes que puedan ser posesionadas a la interna de nuestros países a través de diferentes músculos. Muchos de nosotros no somos gobierno ahora, pero tenemos un músculo que es nuestras bancadas legislativas. Entonces, como también a través de nuestras bancadas legislativas podemos hacer una sinergia en temas de propuestas regionales que puedan ir dando pasos importantes. Esto mismo de la renta básica, que de inicio fue tomado como una idea populista, hasta que el PNUD de las Naciones Unidas dijo en efecto que era una medida real para detener la ola de contagios, el que se dé una renta básica para que familias de clase media y populares tengan que puedan mantener en confinamiento y no someterse a al peligro del contagio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas como otros en temas de género, en temas de democracia, en temas de la restitución de los estados de derecho, pues, y además de la nueva institucionalidad de derechos humanos a nivel regional. Rafael Correa siempre proponía que los organismos de defensa de laudos internacionales no podían estar en Washington. O sea, Estados Unidos no había firmado y no era parte de ninguno de los acuerdos de laudos y arbitrajes regionales. Sin embargo, en Washington se decidían las cuestiones de nuestros estados y de las denuncias de nuestros estados. No era gratuito entonces que un poco más del 80% de las sentencias emitidas desde Washington eran a favor de las transnacionales y en contra de los estados, ¿no? Nuestro caso emblemático, Chevron Texaco, es una muestra absolutamente clara de lo que hacen las transnacionales en los laudos y arbitrajes internacionales. Entonces, toda esa reconfiguración de pensamiento, pues tiene que evidenciarse ya en las propuestas del progresismo para el país. Los proyectos progresistas no van a llegar porque sí, ni van a llegar por una inercia, hay que trabajarlos. Y la forma de trabajarlos es seguir implementando ideas y desde la voz mismo de los dirigentes del progresismo, ir implementando y conceptualizando hacia nuestros sectores populares y de clases medias y populares. Entonces, ahí vamos a poder realmente ir hacia este cambio de la matriz cultural, que espero yo, al menos que soy una defensora de eso, que deje de ser una utopía y realmente nos pongamos todos a trabajar sobre un cambio de matriz cultural que nos permita realmente cambiar ese chip, ¿no? Un chip que tenemos totalmente alienado, un chip colonial, un chip que además es sumamente desigual y bastante inactivo. En esto también la Iglesia ha tenido un rol preponderante para mantenernos inactivos en la generación de pensamiento diferente, ¿no?, a lo que nos han enseñado desde las colonias. De tal manera que sí, es la oportunidad, y yo creo que eso es lo que estamos ahora muy empecinados en trabajarlo, en hacerlo, en operarlo, y esperamos que realmente cuando retornen más gobiernos progresistas a sostener el proceso argentino, mexicano y el de nuestros países, pues podamos tener una madurez ciudadana lo suficientemente fuerte para sostenerlos en el tiempo. Bueno, Gabriela, te agradezco por tu tiempo y bueno, gracias. Por la paciencia, por respondernos tan rápido a nuestra demanda. Y en estos días seguramente va a estar saliendo como parte de este ciclo que estamos armando, que aunque sea una piedrita en el océano, yo sé que muchos estamos tirando piedritas al océano.
No, eso es importantísimo y cuenten conmigo y con nosotros en todo, porque creemos que hoy más que nunca y en confinamiento una de las cosas que se ha visto es mucho las plataformas digitales, plataformas de formación política además, que me parecen fundamental, y en ese sentido pues todo el apoyo y el agradecimiento a ustedes por haber tomado la decisión de lanzarse también en este mundo que no es fácil. Así que gracias realmente a Quinto Poder Latinoamericano por este espacio y cuenten siempre con la Revolución Ciudadana para seguir construyendo pensamiento crítico. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.